Todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Pregunta, cuando estamos tras de un púlpito, ¿estamos en peligro de enseñar una doctrina de error, sí o no? Claro que estamos en peligro, y mayormente si no somos hombres espirituales, mayormente si no ayunamos, mayormente si cuando estamos tras de un púlpito, pues estamos con la panza llena, con la tragazón, ¿sí? Pues entonces, pero pensemos en ese día, ¿sí? Cuando Dios bautizó a esos 120 y les dio de su Santo Espíritu. ¿Para qué es el Espíritu de Dios en la vida del hombre? En primera, dice que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda justicia y a toda verdad. Curioso, ¿sí? Y entonces, cuando aquella gente que se había dado cita para estar en esa fiesta que se estaba celebrando, escucharon eso, pues dice que se empezaron a congregar. Bueno, ¿qué es eso? Pues les empezaron a escuchar hablar en lenguas, ¿sí? Y entonces era necesario que alguien diera razón. ¿Y quién más que en ese tiempo el apóstol Pedro? Puesto de pie y lleno del Espíritu Santo, porque Pedro no era un mediocre. Sí, había tenido su descalabro ya cuando negó al Señor, pero Dios lo perdonó y cuántas cosas después le dio, cómo usó su vida en un ministerio maravilloso. Y entonces aquí, fíjense, este pescador, este guarachudo, se puso de pie ante aquella multitud que seguramente eran más de 7,000, ¿cuántas almas habrían sido? Tiró el anzuelo. Y ¿cómo es que quién convenció a esos 3,000 para que fueran bautizados? Fue el Espíritu Santo de Dios. Pablo dijo, yo como perito arquitecto, perito. Pablo fue después y fue enviado a los gentiles. Pedro fue antes y fue enviado a los de la circuncisión, a los circuncidados, al pueblo de Israel. Y entonces, en ese mensaje tan corto dice la palabra que aquellos hombres se compungieron. ¿Quién puede hacer que el hombre tenga arrepentimiento en su ser por lo que ha hecho, por lo que hizo, si no es Dios? ¿Quién habló en los labios de Pedro? No era la vida de Pedro, no era la humanidad de Pedro, en otras palabras. Pedro era el instrumento, pero el que estaba fluyendo ahí en sus labios era el Espíritu de Dios, que redarguyó a esas almas, porque lo primero que Dios hace cuando viene a la vida del hombre, a la vida del hombre pecador, lo primero que Dios es redarguir y acusarte de lo que tú has hecho, de lo malo que hemos hecho. Y fue el Espíritu de Dios cuando redarguyó a esas almas y les dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Y entonces aquellos hombres compungidos de corazón, bueno, ¿qué vamos a hacer? Queremos remediar esto. Bueno, ya caímos en el error. ¿Qué tenemos que hacer ahora para que Dios nos perdone? ¿Y qué dijo Pedro en el 2:38 que dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre del Padre? Es Jesucristo, porque Dios es uno. El Padre es el Espíritu. El Hijo es el cuerpo visible que empezó a existir cuando el Espíritu Eterno, en un punto en la eternidad, porque Él es eterno, cuando el Espíritu Eterno dijo, hágase la luz. No salió el sol, las estrellas, las galaxias, sino que del seno del Padre emanó un resplandor maravilloso, el rostro de Dios, el cuerpo de Dios, en el cual habita toda la plenitud de la deidad corporalmente, en ese cuerpo maravilloso. Y ese cuerpo maravilloso, cuando vino a esta vida, se vistió con el velo de carne. Allá en Mateo capítulo 17 podemos corroborarlo, afirmarlo, cuando dice que fue al monte a orar con Pedro, Jacobo y Juan, se los llevó allá a los tres para orar en ese lugar. Estaban orando cuando dice que de repente el rostro de Dios, el rostro del Señor Jesucristo empezó a resplandecer como el sol en toda su fuerza, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz, blancos como la nieve. ¿Qué sucedió ahí? Que Dios por un momento quiso enseñarles que ese resplandor maravilloso estaba en esa persona del humano perfecto llamado Jesucristo el Señor.
Pero en Dios no hay tres personas, no hay una dualidad. Debemos entender que el Padre es el Espíritu eterno, sin principio ni fin de días. El Hijo es el cuerpo que no podemos ver ahora, pero lo vamos a ver en aquel día cuando nos vayamos de esta vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ese afán de dividir a Dios en tres pedazos, en tres personas distintas? La Trinidad no existe, es un término femenino. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues, ¿cómo entendemos el plano? Ya no lo entendemos. No podemos comprender el plano, qué es lo que plasmó Pedro aquí, por la guianza de Dios, qué es lo que plasmó el apóstol Pablo. Para empezar, hay albañiles que ni siquiera el escalímetro saben usar. Curioso. Y ahora, ¿qué podemos decir de los religiosos? No pueden conciliar Mateo 28:19 con Hechos 2:38. Dios es uno y uno su nombre. Y ahora, aquí Pedro dice que ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y se fueron añadidas como 3,000 personas. ¿Se habrá equivocado Dios? No. Allá en Marcos capítulo 4, Dios dijo, a ustedes les es concedido, dice, conocer los misterios del reino. 4:11. Más a los otros por parábolas. ¿Qué dio a entender el Señor con esto? A ustedes les es concedido conocer los misterios del reino. ¿Quiénes son los únicos que entendieron el plano real como lo que es? Los apóstoles. Y fuera de los apóstoles, incluyéndome a mí y todos aquellos que pudieran reclamar facultades, no damos la medida, porque ellos realmente entendieron lo que tú no entiendes. Y si ellos te lo explican que es así, entonces ¿por qué eres un rebelde y soberbio para decir que la Trinidad tiene que ser? ¿Y por qué, fulano, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? No vas a hallar ningún versículo que afirme en que por lo menos uno o dos personas hayan sido bautizadas en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso se empezó a usar mucho antes del siglo III, del año 300 en adelante. Y ni se diga la cristiandad, ni se diga el catolicismo, con todo respeto. Pero yo prefiero tener amigos, mi amigo que sea Dios, ¿no? El que se constituye amigo del mundo dice que se constituye enemigo de Dios. Yo no vivo de esto. Y tengo que decir lo que está escrito aquí. No me interesa que lo aceptes o no lo aceptes. Esto es para los entendidos y para todos aquellos que están fluctuando así en dos pensamientos. Debemos entender que la verdad es la verdad y aunque nos duela, se tiene que decir. La palabra del Señor. Hechos 2:38 fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y andando el tiempo, fíjense, vamos a leer Hechos capítulo 8, verso 12. Ya leímos allá el primer testimonio y Dios pudo haberle mandado un profeta al apóstol Pedro y haberle dicho, en palabra de Dios, ¿por qué ordenaste que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús? Si la orden allá fue en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no lo hizo, porque la palabra de Dios no lo expone como un error, sino algo que tiene que ser así. Debemos entenderlo como es. Hechos capítulo 8, verso 12. El mismo Simón creyó también entonces y bautizándose, se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Bueno, vamos a adelantarnos un poco, porque la verdad no puedo leer muy bien, creo que hay poca luz. Vamos a leer el verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cuántos testimonios llevamos? Llevamos 2. No lo registra la palabra de Dios como un error. ¿Sí? Ahora vamos a leer otro testimonio. Vamos a leer Hechos, capítulo 19. Capítulo 19 dice así, verso 1. Y aconteció, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andando a las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron,
antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Vuelvo a repetir, bautismo de arrepentimiento sin invocar ningún nombre. Así es que, aprovechando esto, quiero decirles, ¿quieres ser un hombre con unción de Dios? ¿Quieres ser un hombre con respaldo de Dios? ¿Quieres ser un hombre sencillamente con influencia en Dios? Nunca lo vas a lograr si estás bautizando los títulos, porque no hay nada. La plenitud está en el nombre maravilloso. No tienes nada si no tienes el nombre del Señor en tu vida. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él, que había de venir después de él, eso es saber en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y posteriormente dice que Pablo impuso sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo de Dios. Bueno, ¿qué garantía tengo yo con tener el Espíritu Santo de Dios? En primera, estoy sellado. Y esa es mi garantía de que estoy adentro del redil. Tengo parte con el Señor. Y si no, dice, y si alguno no tuviera el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en él, dice, el tal no es de él. ¿Cómo vas a tener el Espíritu Santo de Dios en tu vida? Si niegas aquello, si niegas lo establecido por Dios, que es el nombre. Y es lo curioso. Hay un texto que dice que todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, dice, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Pero muchos están de acuerdo en expulsar demonios en el nombre del Señor Jesús. El dar gracias cuando comemos, en el nombre del Señor Jesús. Alguna sanidad, alguna petición, esto, aquello, en el nombre del Señor. Pero ¿por qué en el bautismo omiten esto cuando los apóstoles que entendieron el plano a la perfección usaron el nombre maravilloso del Señor Jesús en sus vidas? Llevamos 3 testimonios. Ahora, y hay más, y hay más. Fíjense, voy a leer ahora Hechos capítulo 22, 16. Hay un hombre que se bautizó también en ese nombre. Y no fue cualquier hombre, no fue como tú ni fue como yo. Un hombre que tuvo los 5 ministerios: apóstol, profeta, maestro, evangelista, doctor. Fíjense, pero en su descalabro, ella cuando iba persiguiendo a los cristianos, dice que Dios envió a Ananías para que le mostrara exactamente lo que él debería de hacer. Voy a leer capítulo 22, verso 16. Voy a hacer un poquito corto esto. Desde el verso 15, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, dice, y lava tus pecados invocando su nombre. Esto lo dijo Ananías y se lo dijo a Pablo. El Dios de Israel que se te apareció allá en el camino de Damasco, que dice, pues es el que te está mandando, ¿sí? Así que no seas rebelde. ¿Por qué te detienes? Dice, levántate y lava tus pecados invocando, ¿qué dice? No dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Dice invocando su nombre. ¿Cuántos testimonios llevamos? 4. Vamos a leer uno más. Hechos capítulo 10. ¿Y cómo es posible que en este tiempo muchos dicen que son miembros de la iglesia del principio? ¿Y por qué no aceptan? Voy a decir algo un poco grosero. Es un proverbio del mundo que dice, hijo de mi hija, mi nieto. Eso dicen los abuelos. Hijo de mi hija, mi nieto. Hijo de mi hijo, quién sabe. ¿Cómo una madre pudiera alguien negar que ese no es su hijo? Bueno, en ese tiempo, ¿cuántas mujeres rentan su vientre, ¿verdad?, para ser fertilizados? Pero así naturalmente, ¿cómo una mujer pudiera decir que no es su hijo cuando lo trajo en su ser? ¿Sí? Pero en ese tiempo, ¿cuántas infidelidades? Entonces, por eso está ese dicho que dice, hijo de mi hija, mi nieto. Hijo de mi hijo, quién sabe. En ese tiempo, ¿por qué muchos afirman
sostienen que son miembros de la iglesia verdadera cuando no se parecen, repito, cuando en sus vidas, hablando espiritualmente, no existe la menor semblanza de lo que fue la iglesia del principio? Empezando porque hay movimientos en quien no creen en los milagros, no creen en las sanidades, no creen en las expulsiones de demonios, no creen en nada de esas cosas. Pero ¿por qué si en la iglesia del principio todas esas cosas se dieron? Y dijo el Señor en una ocasión, y estas señales seguirán a los que creen. Y en mi nombre echarán fuera demonios, y en mi nombre prodigios, milagros, y en mi nombre sanidades. Y si en nosotros no están esas cosas, entonces, ¿cómo podemos decir que somos miembros de la iglesia verdadera? Fíjense, esto es lo irónico. Ahora mucho menos si ni te bautizas en el nombre del Señor Jesucristo como lo hizo la iglesia del principio, no eres nada, porque ni siquiera te pareces. No te pareces a lo que fue allá. Aunque te duela, aunque me duela, tiene que haber un parecido, porque entonces no soy. ¿Sí? Bueno, dijimos que les iba a leer. En aquella ocasión cuando Pedro visitó a un gentil llamado Cornelio. Ese hecho está en el capítulo 10, es larga la historia, pero vamos a leer desde el verso 14. Un sermón tan pequeño, tan cortito. Lo cierto es que, ¿quién de nosotros lo ha hecho en alguna ocasión? ¿Qué puedo decir yo? En una ocasión allá por Oaxaca, cuando después de finalizada la reunión, recuerdo que ya empezaron a acercarse algunos hermanos para saludarme, y yo no me lo esperaba. Llegó uno y que me da la mano. Hermano, Dios le bendiga. Y en ese instante que se suelta a llorar. ¿Qué sucedió? No lo sé. No lo sé. Pero ¿cuántos de nosotros no deseáramos que en una exposición de lo que es la palabra de Dios, fíjense, sucediera esto, que sucedió con el apóstol Pedro? Estando aún hablando Pedro, fíjense, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Fluía la sombra de Pedro. Todos sabemos que no era la sombra que se proyecta el sol con el cuerpo de Pedro, sino que el Espíritu Santo de Dios. Pero si no está el Espíritu Santo de Dios en tu vida, no entiendes el plano. Si el Espíritu Santo de Dios no está en tu vida, no eres nada. No somos nada. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces respondiendo Pedro, dice, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos. La Biblia, las Sagradas Escrituras, no registra este hecho como un error. Sigan en su terquedad, ¿qué con eso? Pero en aquel día no digas que nadie te lo dijo. ¿Por qué? Porque muchos procuran esconder estas cosas, en primera, porque viven de lo que es divino, engañando al pueblo, lucrando con el pueblo. A mí no me interesa que lo veas o que no lo veas. Últimamente tú eres tú y yo soy yo. Pero de entre todos siempre hay alguien que sí valora. Yo valoro también lo que aprendí en mi niñez espiritual. Y lo llevo en mi corazón y lo sostengo. Pero a estas alturas de mi vida, créanme que puedo hacer diferencia entre lo que es y lo que no es. Y en este caso lo que quiero darte a entender es que muchos no entienden el plano, lo que es el original. Y están construyendo, pero a su libre albedrío, cosa que el templo del Señor no lo están edificando así como es y ha sido la voluntad de Dios. Cada quien hace lo que quiere, pone una puerta donde no es puerta, pone un muro donde es puerta, pone una trave donde no es trave, pone una columna donde no lleva columna, y todos están ahí trabajando. Puede ser los domingos, otros los sábados, otros cualquier día de la semana. Bueno, Dios les bendiga. Yo lo único que quiero darles a entender es que en aquel día va a llegar
el dueño del edificio, y no va a pleitear con el arquitecto, porque el arquitecto fue Pablo, el arquitecto fue Pedro. Los apóstoles que en ese tiempo recibieron facultad, ¿para qué? Para diseñar. Curiosamente, un chivero, un pastor de ovejas llamado David, diseñó el templo construido en el reinado de Salomón, por la inspiración de Dios, ¿sí? Pero muchos, repito, están haciendo lo que quieren. ¿Quién les mandó bautizar en los títulos? Padre, Hijo y Espíritu Santo no es nombre. Y curiosamente el Espíritu Santo y Dios se llama Jesús. Así es que Dios les bendiga, pues. Dios les guarde y váyanse a pelear con el Señor a ver qué les dice. Aquel día les va a jalar las orejas. Dios les bendiga, pues. Amén y amén.